Viva Belgrano, viva la patria. Ahí estaba hoy Cristina Fernández de Kirchner, la voz, diría yo. Está por empezar justo el programa La Voz, pero Cristina se convierte en una voz, en una nueva voz, en una voz que obviamente tiene años de comunicación con todos nosotros, pero, sin embargo, tiene un nuevo color, tiene un nuevo tono. La voz de Cristina es distinta y hay un porqué esa voz es distinta. Los conceptos son los mismos. Lo que dice en el fondo la ideología es la misma. Pero hay una cuestión de tono que no podemos soslayar y que obviamente inauguró con ese también audio que mandó a esa plaza impresionante del día miércoles. La de hoy es la segunda reunión masiva, con características distintas, obvio. La de hoy se armó en un rato, de la mañana a la tarde, con una razón de ser, que es dejar de perturbar el lugar en donde ella hoy está cumpliendo prisión, tal como lo sentenciaron los jueces y fundamentalmente, políticamente, la Corte Suprema de Justicia. Pero quiero que hoy hablemos un poco de todo lo que ha pasado en la semana, pero vamos a cerrar con la voz de Cristina. Y quiero que te preguntes cuántas veces vos escuchaste esa voz de esa manera. Cristina está hablando de un liderazgo que empieza a cambiar, porque evidentemente Cristina se da cuenta que toda la población cambió, que todos los ciudadanos cambiamos y que posiblemente ella hubo algún momento en que dejó de ser escuchada. De esa voz de Cristina, ¿se acuerdan? Cuando leía sus cartas enojada con el rumbo del gobierno de Alberto Fernández. De la voz de Cristina cuando se enfrentó al tribunal que empezó a juzgarla hace unos años, a esta voz, un liderazgo obviamente que femenino, pero con una autoridad que entra con mucha más amorosidad. Cristina tiene, si se quiere, una idea y que es conducir, porque, a ver, transformó, hay que decirlo, una debilidad en fortaleza. A nadie le debe gustar estar preso, ni siquiera en su propia casa, y menos tener que usar una tobillera. Esa tobillera que además la militancia la transformó en una cuestión de glamour, como la transformamos nosotros hoy mismo también esta noche, reivindicando ese humor popular que justamente entendió que de una debilidad se puede sacar una fortaleza. Y de más está decir que Cristina le habló al peronismo y logró que esa debilidad personal terminara ni más ni menos que en poner de pie al peronismo. Hoy la militancia está distinta. Hoy la militancia tiene un foco, tiene una esperanza. Esa esperanza todavía no tiene nombre y apellido. Todavía no tiene nombre y apellido. Pero lo concreto es que Cristina logró parar a la militancia, logró parar al peronismo. El peronismo que tuvo sus idas y vueltas, ¿no? Perdón, yo recién empiezo, tengo el bar ya acá como todos los viernes y necesito algo. Necesito, por favor, algo, Luquitas. Necesito algo para empezar. Gracias. Porque en realidad, si no me pongo a tono, no me suelto del todo, chicos. Esto es la verdad. Como les dije, y a pesar de que Cristina hoy la criticó y lejos, de más está decir que soy del club de Patricia Bullrich en este tema, nada más. Pero bueno, vamos concretamente a qué está pasando con el peronismo. Y yo la primera pregunta que me quiero hacer es, a vos te quiero hablar. Don Hugo Moyano, te conozco de chiquito. Mira, cuando... Bueno, vos eras más grande que yo, ¿no? Obviamente, seguís siéndolo. Pero yo me acuerdo que en la época de los 90 había dos personas en el peronismo que uno las miraba y decía, estos son distintos. Yo recuerden que en los 90 al menemismo lo corría por izquierda, además está decir, porque venía de una militancia de izquierda, recién empezaba a hacer periodismo, y obviamente que
las decisiones que tomaban Menem, por más que fuera simpático, divertido, nada que ver con lo que es Milei hoy, etcétera, etcétera, igualmente, en términos políticos, a mí no me gustaban. Pero lo concreto es que había dentro del peronismo dos personas que claramente lo enfrentaban. Una era Hugo Moyano, la otra era Néstor Kirchner. De ese Hugo Moyano a este Hugo Moyano que tiene miedo de ir al PJ, Dios mío, Dios, Hugo, ¿en qué te convirtieron? No lo puedo creer. Estás en el bando de contrario, digamos. Es así, hay que decirlo. Hubo silencios el miércoles. Hubo ese comunicado de la CGT, berreta, absolutamente, pero digo, hubo silencios y hay que señalar los silencios, porque tienen que definirse en algún momento. Obviamente que tienen que definirse. Entonces, Moyano quedó justamente del otro lado y ni decir el resto. Lo que pasa es que del resto quizás yo lo hubiera esperado, pero de Moyano la verdad que no. Y sin embargo, el odio de Moyano, que evidentemente en los últimos años se llevó mejor con Macri que con el peronismo, insólitamente hablando, pero es así. Cuando a uno se le llenan los bolsillos, entre otras cosas, chicos, ¿qué quieren que les diga? Hay con quién te podés llevar mejor y con quién peor. Ahora bien, vuelvo al miércoles y vuelvo, aparte de lo que pasó esta tarde, allí en Parque Lezama, porque, insisto, hay algo que está notando la militancia y que es justamente tener por lo menos una luz en el camino. La luz la enciende Cristina Fernández de Kirchner, que es evidentemente la lideresa política que sigue teniendo la Argentina desde hace largo tiempo, pero que bueno, tuvo sus idas y sus vueltas. Recuerden que el gobierno en este momento está diciendo ni más ni menos, que es el partido despedida, dijo, ¿no? El presidente, algo por el estilo, partido despedida. La despidieron tantas veces que la verdad no tengo idea, yo no me animaría ni mucho menos. Pero les decía, hay algo de todo lo que ha pasado durante esta semana que también hay que recalcar. Y Cristina hoy lo recalcó. Tenemos ahí cuando ella habla de lo que está haciendo en términos económicos este gobierno, porque me parece que es importante escuchar, insisto, con este nuevo tono de voz, pero escuchar algo que ella viene diciendo, digamos, desde hace bastante tiempo y que hoy reiteró para ese grupo de gente que, al cual le pidió que no fueran después a la casa porque ya estaba todo rodeado. Sabemos lo que dijo de Patricia Bullrich y compañía, pero digo, apuntó a algo muy concreto, que es en qué momento está el plan económico de este gobierno. Ayer se conocieron los nuevos índices de desocupación, o para decirlo de otro modo, la gente que busca trabajo y no consigue. ¿Se entiende, no? En los partidos del conurbano bonaerense, o sea, en el corazón de la industria manufacturera de la Argentina, la desocupación llegó al 9,7%. Casi el 10% de las personas que viven ahí, en el corazón de esa industria manufacturera argentina, no tienen trabajo. Y en el Gran Córdoba, eso que fue otrora orgullo industrial de la Argentina, una cifra parecida, bastante parecida, 9,2. Es decir, ya estamos casi en 2 dígitos de desocupación en los principales centros industriales del país. Desocupación. A ver, cuando empezó este gobierno, además está decir que la gran preocupación de todos los argentinos era la inflación. Habíamos llegado con Sergio Massa de candidato a presidente al 12% de desocupación y así todo la gente lo votó y bastante gente lo votó. La primera medida que toma el presidente Milei es obviamente la devaluación, donde nos lleva a 25% de desocupación. Estuvimos, de más está decir, los primeros 6-8 meses del año pasado preocupadísimos porque se nos diluía absolutamente el salario. A todos. Cada vez teníamos menos capacidad de compra. Empieza la era de estabilización, supuestamente, mandada por el gobierno, pero claro, uno puede estabilizar la economía de miles de maneras.
Milei eligió secar el mercado. Y lo decía, lo decía a cada rato. La inflación es un fenómeno monetario, lo sigue diciendo. La inflación es un fenómeno solamente monetario, yo no voy a emitir y voy a lograr de esa manera bajar la inflación. Todavía nos debe algunas respuestas. Por ejemplo, si realmente la inflación es solo un fenómeno monetario, ¿por qué le puso el pie encima a los salarios? ¿O por qué habló el ministro de Economía con los supermercadistas y les pidieron en su momento que no aceptaran aumentos? Bueno, todo eso queda para explicar, pero lo concreto es que obviamente el 1.5 de inflación lleva al gobierno a creer que está casi en su mejor momento. Y sin embargo, la gente que va siempre un paso adelante ya dejó de pensar en la inflación, dejó de pensar en eso y empezó a pensar en que no llega a fin de mes a pesar de que la inflación está desacelerándose. ¿Por qué pasa esto? Es muy fácil. Porque cuando en marzo la inflación fue del 3.7%, los salarios de aquellos que tienen recibo de sueldo, o sea, salarios en blanco, aumentaron en promedio un 1%. O sea, 3.7% de inflación, sí, pero 1% de los salarios. En este último mes, en que hubo 1,5% de inflación, ¿saben cuánto en promedio aumentaron los salarios? 0.8%. O sea, baja la inflación, pero sigue perdiendo el salario contra, aunque el registro sea mínimo. Y en el medio de todo esto te aumentaron todos los servicios, eso no lo está ponderando bien el índice de inflación, y obviamente hoy el 60% del salario de aquel que tiene un salario registrado, estamos hablando de gente que a esta altura tenemos que decir son casi privilegiados, porque la verdad el resto de la gente o no tiene laburo o no tiene un salario en blanco, pero los que sí tenemos salario en blanco, el 60% de lo que nos ingresa a la mayoría de todos nosotros lo gastamos entre luz, gas, electricidad, transporte y vivienda. Y deudas, porque este es el otro gran tema. Entonces digo, Cristina vuelve a meter el dedo en la llaga porque obviamente de eso se trata. Se trata de que en algún momento, obviamente, la gente está empezando a perder la esperanza que tuvo por alguien que fue a buscar por fuera del sistema político. ¿Qué hace Cristina? Concretamente se planta, y se planta ni más ni menos que en la política. Le salió el tiro por la culata. El gobierno esta semana, chicos, estuvo groggy. Desde que comenzó este gobierno, hay que reconocer, ganaron la agenda pública. Ganaron la agenda pública. Teníamos a los diputados y senadores de la oposición casi callados. Yo me la pasaba diciendo, ¿por qué se callan tanto? ¿Por qué no hablan aunque sea de algo? ¿Por qué no marcan? Estaban todavía en otra. Y obviamente, un suceso político como es que justamente la principal candidata que tiene la oposición quede fuera, porque ya lo dijimos la semana pasada, pero lo voy a reiterar, quede fuera de la ronda electoral, por eso, insisto, la decisión básicamente de la Corte Suprema. La decisión de la Corte Suprema fue intervenir concretamente en el proceso político de este año. Esto fue lo que aconteció, no se puede tapar el sol con las manos, yo por lo menos no lo voy a hacer. Esto fue así. Esa decisión es tomada por Cristina y justamente hace con eso de una debilidad una fortaleza. Esto es la conclusión más importante que tenemos de esta semana. Pero además, voy a algo. Les dije que yo quería que nos quedemos en el tono de voz de Cristina. ¿Por qué? Porque insisto en que Cristina tiene un plan y su plan es justamente poder llegar a un montón de gente que claramente ella, por ahora y por distintas razones, no podía hacerlo. ¿Por qué hablo del tono de voz? Quiero que escuchen 30 segundos nada más a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum. Escúchenla. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán,
y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno. Nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo. Escucharon, ¿no? Ese tono de voz. No estoy diciendo que Cristina la esté imitando, sino estoy diciendo que por varias razones, y porque obviamente hubo líderes políticas en otras décadas, Margaret Thatcher, ¿no?, la dama de hierro, que tenían otra impronta y que sin embargo chocaron justamente con algo que es fundamental. Si las mujeres se suman justamente como se sumaron y como intentamos seguir sumándonos a lugares de liderazgo, el tema es no perder la condición. Y además por algo muy razonable, y que es cualquier mujer que eleve la voz da autoritaria. Es loco esto, ¿no? Porque un hombre que eleva la voz, mirá qué pelotas que tiene. Es lo primero que uno puede decir. Mirá vos, mirá cómo manda, mirá la autoridad. Una mujer que eleva la voz es autoritaria, es maltratadora. Entonces, obviamente que las mujeres, sin perder nuestra identidad y sin perder básicamente los objetivos, tenemos que de alguna u otra manera camuflarnos y empezar a hablarles, porque en realidad tenemos que ir hacia un liderazgo pedagógico. ¿Saben quién fue en la Argentina alguien que dio el puntapié inicial? Estela de Carlotto. Yo la escucho a Claudia Sheinbaum y realmente me hace acordar a esa manera tan amorosa que tenía justamente Estela para enfrentar los demonios y sin embargo transmitir más amor que otra cosa. De eso se trata y creo que Cristina está buscando ese camino. Y es más, yo creo que lo está encontrando. La verdad, vi algunas escenas en televisión, chicos, esta semana, permiso, voy a brindar por esas escenas glamorosas. Por favor, pido también a mis compañeros, glamorosas, enloquecidos porque no podían creer que la chorra, la yegua, las cosas que le han dicho, tuviera puesta la tobillera electrónica y encima saliera el balcón. ¿Pero cómo se puede dejar que esto suceda en este país? Yo la verdad que no lo puedo creer, realmente es indignante, hay que decirlo, indignante. La cantidad de indignados que hubo esta semana es una cosa realmente increíble. Ahora bien, vamos a lo que se viene, vamos para adelante, porque obviamente la semana pasada hablamos para adelante y me hicieron caso. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada, el viernes, en determinado momento le hablé a Axel y le dije, cuando te pregunten por el indulto, hermano, sí, obvio que sí, no hay que preguntarle a ella? Bueno, al otro día, esto fue el viernes, al otro día salieron José Mayans y Guado de Pedro a decir que obviamente el candidato del peronismo iba a indultar a Cristina y que esa era una voz, obviamente, para elevar. Bueno, me parece bien. Ahora voy para adelante y digo lo siguiente. Hay en todo esto también algunos roles que empiezan a, digamos, cambiarse. Yo no puedo dejar de hablar de lo que pasa con Cristina sin decirles, porque se los conté la semana pasada, ella había tomado algunas decisiones más como madre que otra cosa. Una de las primeras decisiones que tomó es que, y esto lo tengo chequeado, cuando los abogados se acercan a Cristina para decirle es inminente, va a la corte fallar en contra, hubo alguien que de su entorno que le sugirió pedir asilo político a México, ni más ni menos. Lo sacó cagando, de más está decir. Puertas adentro, Cristina puede seguir siendo la que es, no hace falta que baje el tono de voz, lo sabemos. Y obviamente la decisión fue política,
pero básicamente también personal, chicos. Está clarísimo que Cristina quiere estar donde está porque tiene a su hija cerca, porque tiene a su hijo cerca, porque tiene a su nieta y a sus nietos que la pueden venir a visitar. Y obviamente que ahí tenemos un ser humano. Pero además tenemos otro ser humano. Y el otro ser humano que parece empezar a emerger y a despertarse, yo creo que más desde un punto de vista psicológico que otra cosa, es Máximo Kirchner. ¿Qué está pasando con Máximo Kirchner? Aparece en un montón de lugares, dio acá 2 notas en esta semana, estuvo en la Radio Con Vos, entrevistado por 4 periodistas además. Y Máximo también empieza a enfrentar, obviamente, el rol y la responsabilidad de este legado que tuvo siempre, pero que por alguna razón, chicos, estaba puertas adentro. Yo el otro día me quedé escuchando un rato largo el reportaje, además del que dio acá, lo vi por YouTube, el reportaje de Radio Con Vos. ¿Por qué? Porque quizás el público que tiene este canal habitualmente es un público que está más acostumbrado a escuchar a Máximo. El público de Radio Con Vos no tanto. Si vos mirabas los comentarios en vivo, era impresionante la cantidad de gente que estaba como descubriéndolo, de golpe, como si Máximo hubiera salido de un repollo y si no pudieran creer el tipo de dirigente, pero además también el tipo de persona que apareció. Yo que conozco a Máximo hace 5 años ya y que he tenido varias charlas con él en privado, a mí obviamente no me sorprendió. Pero sí estoy notando que evidentemente está saliendo o está rompiendo algún tipo de barrera que tenía para justamente enfrentar. Máximo tuvo una vida bastante especial, o sea, él tenía una vida normal acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando Hay un corte que tenemos o sea, ustedes saben que nosotros además tuvimos este sillón donde ya está sentado Gerardo Romano, ahí lo tienen, divino, vamos a hablar con él. ¿Está Romano ahí? Ahí está, miren, ya está. Ese sillón Romano ya lo visitó hace varios años. Pero digo, Máximo Kirchner estudiaba en la ciudad de Buenos Aires, iba a la cancha habitualmente, era otra persona hasta que obviamente su padre se convirtió en presidente y le cambió la vida. Le cambió la vida y la verdad es una persona que, para mi gusto, estaba bastante como encerrada, ¿no? En su propio círculo. Me parece que este nuevo rol que tiene Máximo, porque obviamente va a ser el que tenga ese legado, va a poder comunicar y va a hablar. Hoy habló en nombre de su familia, habló en nombre de su padre, habló en nombre de su hermana. O sea, también ahí hay algo que toca, digamos, el corazón, si se quiere, de justamente lo que estamos hablando, que es la familia Kirchner, que evidentemente tiene ya a esta altura de las circunstancias, quieran o no quieran, un lugar en la historia argentina. Pero les dije, quiero dejar una advertencia para lo que viene, Ojo que hoy hay un montón de gente que despierta nuevamente una esperanza, porque obviamente lo que pasa con este gobierno no lo aguanta más. No la caguen. Lo único que les pido, no la caguen. No la caguen. Les hablo a todos ustedes que seguramente estarán ahí del otro lado ahora o en un rato o cuando miren esto. No la caguen. No la caguen, estoy hablando a la dirigencia del peronismo. Porque realmente hay mucho depositado justamente como esperanza en toda esa gente que hoy se siente absolutamente abandonada. Por favor, no la caguen. A ver, vamos a ir con Gerardo Romano, pero antes lo presentamos al caballero, ¿sí o no? Tenemos para presentar